es para nuestro crecimiento y para que tengamos cuidado de nuestra vida espiritual. Amén. Bueno, pueden sentarse, abran la bendita palabra. Amado Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias por el privilegio, Señor, de estar en esta tu casa. Te damos muchísimas gracias, Señor, por haber abierto nuestros ojos en este día para aprender, para ver, Señor, tus grandezas, tus maravillas, Señor. Gracias, Señor, por nuestra familia, Señor. Gracias por todas las bendiciones que tú derramas cada día sobre nosotros, Señor. Te damos muchísimas gracias, alabamos y bendecimos tu santo nombre, Señor. Te damos gracias, Padre de la gloria, por la vida de nuestros apóstoles, Señor. Y te pedimos, Padre eterno, que seas tú guardándolos en bendición y en armonía en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, usa mi vida en esta noche, Señor, que seas tú, Padre de la gloria, tomando el control de mis pensamientos, de mi mente, de mi corazón, de todo mi ser. Que seas tú, Padre Santo, usándome, hablando a cada uno de nosotros, Señor, para tu honra y para tu gloria. Gracias, Señor, porque hoy vas a hacer cosas maravillosas entre tu pueblo. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, abramos la palabra en Éxodo 20, verso 3. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y vamos al versículo 7, dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Amén. Vamos ahora a Génesis 4:3. Y dice, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Leemos también en la Biblia K2, dice, en el curso del tiempo, Caín trajo una ofrenda a Yahweh, bendito su santo nombre, del producto de la tierra. En la versión Dios habla hoy, dice, pasó el tiempo y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. En la Nueva Traducción Viviente dice, al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Bueno, vamos ahora a Génesis 4:4. Nos dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. En la Biblia K2 nos dice, y Abel trajo también del primogénito de sus ovejas, incluyendo su grasa. Y Yahweh, bendito su santo nombre, aceptó a Abel y su ofrenda. La Nueva Traducción Viviente dice, Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda. Abel es un tipo de hombre espiritual. Es como exhalación, algo que sube, que asciende. Es como aire en movimiento, es el significado del nombre de Abel. Su sacrificio, su ofrenda en que se derramó sangre expiatoria, así como dice en Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue al mismo tiempo, la ofrenda de Abel fue al mismo tiempo la confesión de su pecado y la expresión de su fe en la interposición de un sustituto.
así como reza en Hebreos 11:4, que Dios lo llamó justo. Amén. Porque tuvo fe y hizo una ofrenda conforme el Señor les había enseñado, les había revelado. Amén. En la Biblia no encontramos cómo fue que el Señor hizo saber a Caín que había desaprobado su ofrenda. Tampoco se dice cómo el Señor aprobó la de Abel. Si fue que hizo descender fuego del cielo para que consumiera los animalitos o las partes, porque dice en la Nueva Traducción Viviente, dice que presentó las mejores partes de las primeras crías de los corderos de su rebaño. Entonces parece que él no presentó el animal vivo, no, sino que sí que lo abrió, lo examinó y luego sí se lo presentó al Señor. Es lo que se discierne de esa versión. Génesis 15:17 nos habla de que cuando Abraham ofreció ofrenda al Señor, descendió fuego del cielo. Y en Primera de Reyes 18:38, cuando Elías ofreció un animal y hizo una ofrenda y estaba cuando sucedió lo de los profetas de Baal, que él ofreció un holocausto y entonces descendió fuego del cielo, se consumió todo el animal y también consumió el agua, y entonces todo el pueblo supo que Dios era Yahweh. Amén. Pero no sabemos aquí porque no dice, ¿no? Quizás el Señor no tocó la ofrenda de Caín, no dice, o quizás se pudrió y el Señor no acepta inmundicias. Amén. El Señor quiere que las ofrendas nuestras sean con fe de todo corazón y que las hagamos con un corazón limpio. Amén. Y como Él quiere que se hagan, no como a nosotros nos parece. Amén. En la Reina Valera nos dice que Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de las más saludables, lo mejor. Amén. En Dios habla hoy, dice que fueron las primeras y las mejores partes de sus ovejas. En la versión K2 y en la Nueva Traducción Viviente nos deja ver que presentó de las mejores partes de los corderos, las primeras crías de los rebaños, lo que él vio más excelente. Amén. Al decir en esta versión que primogénito se está refiriendo a un tipo de Cristo, Cordero de Dios, de quien el Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo dice Juan 1:29, está escrito en Juan 1:29. Ese Cordero es símbolo apropiado de la mansa inocencia de nuestro Señor Jesucristo, como dice en Isaías 53, verso 7. Que dice que él se entregó como corderito al matadero, que no abrió su boca, no protestó, sino que lo hizo en obediencia al Padre. Amén. En la Biblia se narra la progresión del pecado de Caín. Génesis 4:7 nos dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si
y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Dice que en lenguaje actual dice, si haces bien, no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia. Subrayen, yace y te codicia. Pero tú debes dominarlo. Yacer es descansar, reposar, acostados. Se refiere, por ejemplo, cuando una persona está descansando para tomar fuerzas para seguir con sus labores, que se acuesta. Entonces, es más o menos así. Se entiende que se descansa para tomar fuerzas para seguir haciendo, para seguir en sus labores. Amén. Y codiciar es afán excesivo de riquezas, deseo vehemente de algo, deseo fuerte y egoísta por tener más de algo. Aplicando este versículo nos dice que el enemigo anhela con vehemencia capturar las almas para que se pierdan. Conforme a estos significados, esta traducción lo que nos dice es que el espíritu de maldad siempre está por ahí agazapadito, esperando que uno se descuide en la oración, en la lectura de la Biblia, en la comunión con el Señor, para que estando debilitados, entonces llega la tentación y no tenemos fuerzas suficientes para defendernos y podemos caer en tentación. Entonces eso es lo que nos quiere decir este versículo. Dios habla hoy, dice, si hicieres lo bueno podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. En la Biblia K2 dice, si estás haciendo lo que es bueno, no debías mantener la frente en alto, y si no estás haciendo lo que es bueno, el pecado está tocando la puerta. Te quiere a ti, no debes regir, pero debes regir sobre él. Regir quiere decir gobernar, mandar. El predicador Wesley dijo que la gran diferencia entre la ofrenda de Abel y la de Caín fue que Abel ofreció en fe, con su mirada puesta en la voluntad del Eterno, conforme les había sido enseñado y creyendo en la promesa de un redentor. No lo hizo así Caín y por eso cayó en pecado. Amén. Hebreos 11:4 nos dice, Abel por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Se entiende entonces que hubo una instrucción divina en cuanto al sacrificio, que al igual que en el Edén el Padre le dijo a Adán y a Eva cómo debían proceder, pues dice, Abel alcanzó testimonio de que era justo, y la justicia está estrechamente ligada a la obediencia. Y agrega, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. La justicia de Abel se manifestó en su sacrificio. Su justicia no fue el resultado de su sacrificio, sino de su fe, porque expresó con el tipo de sacrificio que presentó, expresó su necesidad de un redentor, expresó su culpa y que confiaba en un sacrificio voluntario de un redentor
un sacrificio propiciatorio, reconciliatorio y eficaz de Yeshua. Amén. El sacrificio de Abel reconocía que la salvación venía de Dios al hombre mediante derramamiento de sangre del cordero sin defecto, sin mancha. Fue lo que agradó al Padre, porque sin fe es imposible agradar a Dios, conforme está escrito en Hebreos 11:6. Amén. Caín reconoció a Dios como fuente de todo bien, pero rechazó la manera de adorar correctamente que había sido revelada. Abel, conforme a esa revelación, presentó una ofrenda de sangre, reconociéndose a sí mismo pecador. Y esto fue lo que le agradó al Padre. Amén. Caín hizo como a él le pareció, ofreció un sacrificio penitente, pero sin reconocer que en él había pecado. Procedió a su manera, conforme a su deseo, con autojustificación, con un espíritu de rebeldía, y por ello fue declarado injusto. Pero el Eterno le dio la oportunidad de arrepentirse y pedir perdón, como queda notorio en el versículo 7 de Génesis 4. Dice, le dijo el Señor: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Le estaba diciendo que debía gobernar sobre la tentación, sobre el pecado. Amén. Pero él no obedeció, o no quiso entender la instrucción del Señor y siguió dejando crecer su aversión por su hermano. Creció su ira hasta que mató a Abel. No hizo las cosas a la manera de Dios, sino conforme a él le pareció. En la Biblia K2, Hebreos 11:4 dice: por la confianza, Abel ofreció mayor sacrificio que Caín, y por esto fue declarado justificado, dando Yahweh, bendito sea su santo nombre, testimonio a él sobre la base de sus ofrendas. Por medio de haber confiado, todavía continúa hablando, aunque está muerto. Vamos a Efesios 1:7. Dice: en unión con él, por medio del derramamiento de su sangre, somos libres. Nuestros pecados son perdonados de acuerdo a la riqueza de la misericordia. Vamos a Colosenses 1:21-22. Colosenses 1. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, y en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Amén. Apocalipsis 1:5. Dios mío. Nos dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Vemos aquí cómo nos dice que era necesario derramamiento de sangre de alguien que fuera puro y sin mancha para que fueran perdonados nuestros pecados. Solamente
nuestro amado Yahshua HaMashiach pudo hacer eso porque ningún otro ser humano era sin mancha y sin pecado, solo él, amén. Isaías 1:18. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores, que cada vez que pecamos, más aún conociendo la palabra de Dios, estamos poniendo nuestra voluntad por encima de la del Creador y nos hacemos indignos delante de Él y merecedores de su ira. La palabra nos enseña que no somos buenos, que no somos puros. Por eso debemos tener fe en la revelación de que necesitamos de un Salvador, amén. Y que necesitamos humillar nuestro corazón, todo nuestro ser delante del Señor. Y eso se logra poniendo nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo y en su poderosa obra en la cruz y en su resurrección. En esa fe Dios muestra su gloria y nosotros crecemos en nuestra confianza en Él. Amén. Vamos a Hebreos 10:5. Nos dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, y el que dice esto es nuestro amado Yeshua HaMashiach, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Amén. Por todas partes el Señor muestra su voluntad para salvarnos de nuestra vana manera de vivir. En esa voluntad es que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de nuestro amado Yeshua HaMashiach, que era un hombre, completamente hombre, pero sin ningún pecado. Y esa ofrenda la hizo una vez y para siempre. Y habiendo ofrecido ese holocausto solo una vez por nuestros pecados, se ha sentado a la diestra del Padre, porque con esa sola ofrenda hizo perfectos a todos los santificados y escogidos. Amén. Yeshua era la única persona que podía cumplir los requisitos para el perdón de los pecados. Jesús, con su comportamiento en la tierra, llenó todos los requisitos para el perdón de nuestros pecados. Cumplió toda la ley y al convertirse en el sacrificio por nuestros pecados. Este hombre, Yahshua HaMashiach, sin pecado, desde antes de la fundación del mundo, fue determinado en un acto voluntario a someterse a la cruz en el tiempo designado, determinado por el Padre. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda de su cuerpo. Vamos a Proverbios 3:1. Proverbios 3:1. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Amén.
Sabemos que la palabra dice que el Señor tiene siempre pensamientos de paz y de bien para nosotros, para darnos el fin que esperamos. Amén. Cuando las personas no creen en nuestro Señor Jesucristo y no reciben su sacrificio, vamos a Mateo 23:35. Mateo 23:35. Dice: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Grave. Grave, grave. No es así de simple la cuestión. Amén. En la Nueva Traducción Viviente dice: como consecuencia se les hará responsables del asesinato de toda la gente justa de todos los tiempos, desde el asesinato del justo Abel hasta el de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron en el templo entre el santuario y el altar. El liberalismo y las filosofías posmodernistas nos dicen que todo está bien, pero no es verdad. Todo no está bien porque ahorita se habla de los derechos humanos, pero se olvidan de los principios de Dios, que los principios de Dios son la verdad absoluta. Amén. Salmos 16:7. Salmos 16:7 nos dice que alabemos al Señor porque Él nos enseña aún de noche. Amén. Bendeciré al Señor que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Amén. Bueno, llegó a mí una historia de cuando en el Polo Norte, allá las personas que habitan estaban desesperados porque los lobos les dañaban los animales de los que ellos se servían, de los que ellos cazaban, los que ellos se servían para sus actividades. Y entonces hicieron muchas cosas para desterrar a los lobos o para acabar con los lobos, pero no habían encontrado algo que fuera efectivo. Entonces a alguien se le ocurrió y dijo que hacer como una paleta de sangre. En medio de la paleta, si saben cómo es una paleta, ¿no? Tiene un palito en la mitad, pero ahí en ese caso no le colocaban un palito, no, sino un cuchillo bien afilado. Y ese cuchillo lo enterraban en la nieve. Entonces los lobos percibían el olor y escarbaban y sacaban y empezaban a lamer ese helado de sangre hasta que se terminaba el helado y ellos seguían lamiendo y se cortaban la lengua y empezaban a tomarse su propia sangre. Y pues imagínense cuántas heridas se hacían en la lengua hasta que el animal se desangraba. Así nos puede pasar a nosotros si nos descuidamos y, ¿cómo digo? Consentimos el pecado. No nos damos cuenta que estamos muriendo espiritualmente y eso es grave porque después no alcanzamos la redención o perdemos la salvación. Entonces debemos tener cuidado de nosotros.
Pero nosotros los seres humanos no somos como esos lobos. Nosotros tenemos una conciencia que es como el cordón umbilical que nos une al Padre y nos dice lo que está bien y lo que está mal. Otra cosa es que nos hagamos los de las gafas o los de las orejas y no tomemos la fuerza para renunciar, para no acariciar el pecado. Amén. Pero dice que el Señor, que en caso de que caigamos, el Señor, Él, si nos arrepentimos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo hombre. Amén. Entonces debemos tener cuidado de nosotros mismos, porque si nos descuidamos, y en este tiempo, por ejemplo, ahorita que vienen las elecciones, nosotros que conocemos la palabra, debemos pensar, discernir muy bien lo que vamos a hacer. Sabemos que hay unos personajes que están en las listas para la presidencia, que no están con los principios del Señor, sino que están del lado de los derechos y dicen mentiras, y para ellos los cristianos somos como un estorbito, porque se les habla de que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, y a ellos eso no les parece. A ellos les parece que son primero las cosas humanistas, los derechos de las personas, así sean mentiras los derechos de las personas, porque hay derechos que contradicen totalmente la palabra del Señor. Porque, por ejemplo, hablan de que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo y que tiene derecho a abortar. Pero es que el cuerpito del bebé no es de la mujer, está dentro de la mujer, pero no es su cuerpo, es otro individuo. Amén. Entonces ella no tiene derecho a excluir a ese bebé de la vida, porque fue la voluntad del Señor que ese bebé viniera. Amén. No fue un error, es la voluntad del Señor. Entonces debemos, si nosotros votamos por personas que están en contra de los principios de Dios, estamos conectando sus pensamientos y nos hacemos del lado de ellos. Debemos evitar eso, porque eso es no cuidar nuestra salvación. No podemos hacer eso. Amén. Tenemos que cuidar lo que dice la palabra. Conocemos la palabra, tenemos es que estar del lado de los que están con las cosas del Señor. Amén. Bueno. Vamos al Salmo 1. Salmo 1, verso 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Entonces vemos aquí cómo cuando estamos con las cosas de Dios, meditamos en la palabra, hacemos su palabra,
el Señor bendice y prospera, amén. Entonces debemos estar en ese lado, en el lado de las cosas de Dios, no en el lado de los humanos que hablan de humanismo, porque claramente el humanismo y sobre todo los ateos están en contra del Señor, son rebeldes, están en contra de Dios, amén. Con Caín empezaron las falsas religiones porque él empezó a hacer las cosas como a él le pareció, no como el Señor había revelado. Y otra vez, vuelvo y repito, el Señor siempre habla antes de. Cuando estaban Adán y Eva en el paraíso, en el Edén, Él les enseñó, de todo pueden comer, menos del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y ellos hicieron caso omiso de eso. Y entonces entró el pecado en el mundo. Nosotros tenemos la palabra, vemos como en Lucas 16, el Señor nos habla de que solo hay cielo e infierno. Y aunque el que estaba en tormento le pidió que enviara a alguien a su familia para que le hablara y se arrepintieran y no fueran a ese lugar de tormento, porque él decía que si escuchaban a alguien que tenía testimonio de que había cielo e infierno y que el infierno era un lugar de tormento, que entonces su familia se apartaría de hacer lo malo y no irían a ese lugar de tormento. Pero démonos cuenta que hoy en día conocemos que el Señor Jesús fue ese que vino del más allá, que resucitó y estuvo entre sus discípulos por 40 días enseñándoles, recalcándoles cómo debían vivir, cómo debían obrar. Y sin embargo, así muchos no creyeron. Y aún tenemos la palabra en donde consta toda esa verdad y todavía muchos lo rechazan. Nosotros debemos estar agradecidos con el Padre Eterno que nos dio el privilegio de creer, de tener fe y estar en este lugar de bendición, que tenemos unos apóstoles que nos dicen la verdad tal y como es, que no la adornan, sino que se preocupan para que nosotros andemos en la verdad, en el camino de la justicia, amén. Bueno, vamos a orar. Entonces debemos tener cuidado de nosotros porque tenemos la palabra. El Señor ahí en Lucas 16 le dijo a ese que le pidió que enviara a alguien a hablarle a su familia, le dijo, no, que oigan a Moisés y a los profetas. Y nosotros los tenemos acá, incluso más porque ya tenemos el Nuevo Testamento con todo el testimonio del Señor y de los discípulos de Jesús. Amén. Amén, amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, papito lindo, por tu bendita palabra. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por esta multitud de tus hijos que vinieron a tu casa, por todos los que nos están viendo, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Padre de la gloria, porque tú nos has dejado, Señor, escrita tu palabra, Señor, tu verdad, Señor, y en ella podemos ver reflejados nuestros pecados para corregirlos, Señor, para cuidar de nuestra vida espiritual, Señor,
para caminar por ese camino angosto, por esa senda estrecha, Señor, que nos lleva a ti, a la salvación, Señor. Te pedimos, Padre de la gloria, que seas tú, Señor, obrando poderosamente en cada uno de nosotros, Señor. Y no permitas, papito lindo, Señor, que nos apartemos ni a derecha ni a izquierda, Señor. Que por más que el mundo, Padre amado, nos muestre cosas bonitas, Señor, sabemos, Padre de la gloria, que solo tu palabra, Señor, es salvación, que solo tu palabra nos forma y nos hace como más parecidos a nuestro amado Yahshua HaMashiach, Señor, y solo así, papito lindo, podremos, Padre amado, agradarte a ti, Señor. Queremos, Padre Santo, ser esos discípulos obedientes, Señor. Queremos agradarte, Señor, así como lo logró Abel, Padre de la gloria. Guárdanos, Señor, de desobedecerte. Guárdanos, Señor, de hacer las cosas a nuestra manera, Señor. Ayúdanos, papito lindo, a ser esos siervos tuyos, Señor, sin mancha y sin arruga, Padre Santo. Coloca en nosotros más temor de ti, Señor, y danos fuerzas cada día, Señor, para seguir caminando contigo, Señor. Y Padre amado, gracias, papito lindo, porque también estás obrando en nuestras familias, Señor. Te damos gracias, Padre de la gloria, porque sabemos que tú, Señor, eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias te damos, Padre eterno, porque hoy estamos aquí, Señor, y un día los veremos entrar por esa puerta, Señor, y confesar que tú eres su Señor, que tú eres su Salvador, Señor. Te damos muchísimas gracias, Señor, por nuestras familias, Padre de la gloria, porque sabemos que tú cumplirás esa promesa que dice que mi casa y yo te serviremos, Señor. Gracias, Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida de nuestros apóstoles, Señor. Te pedimos, papito lindo, que así como hasta hoy, Señor, tú los has guardado y les has suplido y los has bendecido sobremanera, Señor, lo sigas haciendo, Señor, los guardes de todo mal y peligro para la honra y gloria de tu santo nombre. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bueno. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Les bendecimos y los invitamos el próximo viernes a las 6 de la tarde, el sábado a las 3 de la tarde y para los dominicales el domingo a las 8 y a las 10 de la mañana. Muchas gracias.